¿Te imaginas un rey que pasó de ser un atleta a un monstruo tiránico, muriendo en una agonía grotesca? Descubre la trágica historia de Enrique VIII, su obsesión por un heredero y su terrible final. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a un joven Enrique VIII, un príncipe imponente. Tú lo ves ahí, en plena juventud, un atleta consumado. Sus músculos, moldeados por años de entrenamiento, se tensan bajo la rica tela de sus trajes. Cabalgaba con la destreza de un caballero experimentado, competía en justas con una ferocidad admirable y su energía parecía inagotable. Era la imagen misma del vigor y la promesa de un reinado glorioso. Un futuro rey, fuerte, seguro de sí mismo y cargado de un carisma que lo hacía irresistible. Su destreza en el campo de batalla era legendaria, incluso antes de ascender al trono. Era un maestro de la espada, un arquero preciso, un jinete excepcional. Las crónicas hablan de su audacia, su valentía en la guerra, su capacidad para inspirar a sus tropas. No solo era fuerte físicamente, sino también poseía una mente aguda, capaz de estrategia y liderazgo. Era un príncipe que prometía un reinado largo y próspero para Inglaterra. Pero su juventud no fue solo una época de guerras y triunfos militares. También fue una etapa de aprendizaje, de formación como futuro rey. Fue instruido en artes y letras, en política y diplomacia. Se rodeó de consejeros sabios, escuchando sus consejos y aprendiendo de sus experiencias. Aunque su carácter ya mostraba destellos de la terquedad que lo definiría más tarde, en su juventud, Enrique VIII irradiaba un encanto y una promesa que cautivaban a todos. Pero esa fuerza juvenil, esa promesa de un reinado glorioso, pronto se vería eclipsada. Te presento a Catalina de Aragón, princesa española, una mujer imponente por derecho propio. Su llegada a la corte inglesa marcó el inicio de un matrimonio político, un pacto para unir dos grandes reinos. Tú la ves ahí, con su elegancia sobria, una reina en ciernes, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y, quizás, un presentimiento de lo que estaba por venir. Una unión que prometía asegurar la sucesión al trono inglés, pero que, irónicamente, sembraría las semillas de la destrucción de la Iglesia Católica en Inglaterra. El matrimonio, al principio, parecía ser un éxito. Un símbolo de poder y estabilidad. Pero la promesa de un heredero varón, tan crucial para la continuidad de la dinastía Tudor, tardaba en cumplirse. Años pasaron, llenos de esperanza y decepción. Tú observas la creciente tensión en la corte, la especulación en los pasillos, la preocupación en el rostro de la reina. El peso de la expectativa real, la presión de un reino entero, recaía sobre sus hombros, mientras la salud de Catalina se deterioraba con cada año que pasaba sin la llegada de un hijo varón. Esta incertidumbre, esta falta de un heredero masculino legítimo, se convertiría en el catalizador de los eventos que definirían no solo el reinado de Enrique, sino la historia misma de Inglaterra. La desesperación por asegurar la sucesión, una obsesión que crecería con el paso del tiempo, comenzaría a corroer la confianza y la estabilidad de su matrimonio y a oscurecer el futuro de la dinastía Tudor. Tú eres testigo de los primeros indicios de la tormenta que se avecina, una tormenta que cambiará para siempre el curso de la historia. Su matrimonio con Catalina, aunque inicialmente parecía prometedor, se convirtió en una fuente constante de frustración. Años pasaron sin un heredero varón, el anhelo más profundo de un rey inglés. La presión de la corte, la amenaza de una dinastía inestable, todo esto se cernía sobre Enrique. Era un peso que lo consumía, una obsesión que nublaba su juicio y lo empujaría hacia decisiones drásticas. La esperanza se desvanecía con cada año que pasaba. La posibilidad de que Catalina no pudiera darle un heredero varón se convirtió en una verdad cada vez más inquietante para Enrique. Esta inquietud, alimentada por el consejo de sus cortesanos y la presión social, lo llevó a cuestionar su matrimonio y a buscar una solución desesperada. Esa solución, a sus ojos, se encontraba en la anulación de su matrimonio.
Pero la Iglesia Católica, con su firme postura sobre la indisolubilidad del matrimonio, se interponía en su camino. Este obstáculo, sin embargo, solo intensificó la obsesión de Enrique. Para él, el obtener un heredero varón justificaba cualquier medida, sin importar el costo. Así, su anhelo por un heredero varón, un deseo que comenzó como una legítima aspiración dinástica, se transformó en una obsesión ciega que lo llevaría a desafiar a la Iglesia Católica, a ejecutar a sus esposas y a cambiar para siempre el curso de la historia inglesa. La semilla de la Reforma inglesa, impulsada por la desesperación de un rey, estaba plantada. La frustración de Enrique por la falta de un heredero varón lo llevó a fijarse en Ana Bolena, una dama de compañía de Catalina de Aragón. Su belleza y encanto cautivaron al rey, iniciando un romance secreto que desafiaba las convenciones de la corte. Tú verás cómo ese amor prohibido, lleno de pasión y ambición, cambiaría para siempre el curso de la historia inglesa. Ana, inteligente y decidida, se negó a convertirse en solo otra amante real. Ella aspiraba a más, a la corona misma. Su ambición, tan audaz como peligrosa, la llevó a jugar un juego arriesgado con el monarca, un juego donde la apuesta era su vida y el futuro de Inglaterra. Tú serás testigo de su audacia y de las consecuencias que conllevaría. Enrique, obsesionado con la idea de un heredero varón, decidió anular su matrimonio con Catalina. La influencia de Ana fue decisiva en esta decisión, un paso que lo enfrentaría con el Papa y con la poderosa Iglesia Católica. Tú presenciarás cómo el deseo del rey y la ambición de Ana desencadenaron una revolución religiosa, marcando un antes y un después en Inglaterra. La coronación de Ana como reina fue un triunfo efímero. A pesar de dar a luz a una hija, Isabel, la presión por un heredero varón no cesó. Las sospechas de infidelidad y las intrigas de la corte se cernían sobre ella, tejiendo una red de secretos y traiciones que culminarían en un trágico desenlace. Tú descubrirás cómo la ambición y el poder pueden consumir incluso a la realeza. Obsesionado con Ana y con la necesidad de un heredero varón, Enrique empezó a cuestionar la legitimidad de su matrimonio con Catalina. La Iglesia Católica, claro, se negaba a anularlo. Esa negativa se convirtió en la chispa que encendió una guerra religiosa. Tú ya sabes que Enrique no era hombre de esperar, era un rey acostumbrado a obtener lo que quería, y quería un hijo legítimo. Así que, ¿qué hizo? Decidió que si Roma no le daba lo que quería, él mismo crearía su propia iglesia. Con el apoyo de algunos de sus consejeros, Enrique VIII inició un proceso legal para romper con la Iglesia Católica. Fue un proceso largo y complicado, con mucha presión política y religiosa. Pero al final, en 1534, se promulgó el Acta de Supremacía. Este documento declaraba a Enrique VIII como el supremo jefe de la Iglesia de Inglaterra, poniendo fin a siglos de sumisión a Roma. Imagínate el revuelo que esto causó. De un plumazo, Enrique VIII transformó la religión de Inglaterra. Los monasterios fueron clausurados, sus riquezas confiscadas para engrosar las arcas reales. Los sacerdotes y monjes que se negaban a jurar lealtad al rey fueron perseguidos y ejecutados. La ruptura con Roma no fue pacífica, fue un acto violento que redibujó el mapa religioso de Inglaterra para siempre. El catolicismo inglés, tal como lo conocías, había desaparecido, reemplazado por una nueva iglesia controlada por la corona. Esa negativa, sin embargo, encendió la mecha de la ambición de Enrique. Necesitaba un heredero varón, y Ana Bolena, con su belleza y su astucia, se convirtió en su nueva esperanza. Pero la suerte de Ana era tan volátil como la del propio rey. Su ascenso meteórico fue seguido por una caída igual de precipitada, una caída que te dejará helado. Tras años de matrimonio sin el deseado heredero, las sospechas de Enrique se volvieron acusaciones. Se tejieron intrigas en la corte, y la acusación de traición, incesto e incluso brujería, se abatió sobre Ana. Recuerda que para Enrique, la eliminación de obstáculos era tan fácil como firmar una orden de ejecución. No hubo juicio justo, solo una farsa para justificar lo que Enrique ya había decidido.
Acusada de los delitos más graves, Ana fue condenada a muerte sin posibilidad de defensa. Su ejecución, en la Torre de Londres, fue rápida y brutal, un final trágico para una mujer que había desafiado al poder del rey. Ana Bolena, tras varios años de matrimonio sin el ansiado heredero, cayó en desgracia. Su ejecución fue rápida y despiadada, dejando un vacío en la vida de Enrique. Pero la necesidad de un sucesor seguía siendo apremiante. Fue entonces cuando apareció Jane Seymour, una dama de la corte discreta y de belleza serena, que cautivó al rey con su docilidad y su aparente sumisión. A diferencia de sus predecesoras, Jane no desafió el poder de Enrique. Su matrimonio fue relativamente tranquilo, un respiro en la vorágine de intrigas y ejecuciones que habían marcado el reinado del monarca. Para Enrique, Jane representaba la estabilidad y la esperanza de una línea de sucesión segura. La calma, sin embargo, no duraría mucho. El embarazo de Jane se convirtió en el foco de atención de toda la corte. La nación entera rezaba por la llegada de un heredero varón. Y finalmente, el anhelo se cumplió. Nació Eduardo, un niño que prometía asegurar la continuidad de la dinastía Tudor. Pero la alegría fue efímera. El parto debilitó gravemente a Jane, y pocos días después, la joven reina fallecía. Tras la ejecución de Ana Bolena, la corte respiraba tensa. Tú sabes que Enrique, a pesar de su crueldad, anhelaba desesperadamente un heredero varón. Jane Seymour, su nueva esposa, ofrecía una nueva esperanza, una posibilidad de consolidar su dinastía y asegurar su legado. Los meses transcurrieron con una mezcla de ansiedad y expectación. Finalmente, llegó el día. El 12 de octubre de 1537, Jane dio a luz a un niño, el tan deseado príncipe Eduardo. La alegría en la corte fue incontenible. Las campanas resonaron por toda Inglaterra, celebrando el nacimiento del heredero que prometía la estabilidad de la monarquía. Por un instante, la sombra de la tiranía pareció desvanecerse. Pero la felicidad fue efímera. La alegría del nacimiento se vio empañada por la frágil salud de Jane. Debilitada por el parto, su vida se apagó pocas semanas después, dejando a Enrique sumido en el dolor una vez más. La muerte de Jane, tan cercana al nacimiento de su heredero, proyectó una larga sombra sobre la celebración. El pequeño Eduardo, su heredero, se convirtió en el centro de toda la atención. La necesidad de asegurar la sucesión empujó a Enrique a buscar una nueva esposa, y la elección recayó en Ana de Cleveris, una princesa alemana. Era una alianza política, un matrimonio de conveniencia más que de amor. Tú, espectador, te preguntarás, ¿qué vio Enrique en ella? La respuesta es simple: una conexión con el Sacro Imperio Romano Germánico, un importante aliado en el tablero político europeo. Pero el encuentro cara a cara fue desastroso. Enrique, acostumbrado a la belleza y el encanto de sus anteriores esposas, quedó profundamente decepcionado. Ana no era la mujer agraciada que esperaba. Su físico, según él, era poco atractivo. La primera impresión fue fatal, y el futuro de la reina se vislumbró sombrío desde ese instante. La boda se celebró, pero la falta de atracción física entre ambos era innegable. La reina Ana, consciente de la situación, intentaba cumplir con sus deberes, pero la frialdad del rey era evidente. Su matrimonio fue una farsa, una representación vacía de la unión real, condenada al fracaso desde el principio. Tú sabes que este matrimonio estaba destinado a ser efímero. Finalmente, Enrique, con la misma facilidad con la que había desechado a sus anteriores esposas, decidió anular el matrimonio con Ana de Cleveris. No hubo juicios ni acusaciones públicas, simplemente un decreto real que la despojaba de su título. A cambio, recibió una generosa pensión y el título de hermana del rey. Su breve reinado había terminado. Ana de Cleveris resultó ser un fracaso, demasiado sencilla para el rey. Tu matrimonio con ella fue corto, y rápido fue su anulación. Enrique, siempre necesitado de un heredero varón, puso sus ojos en Carolina Howard, una joven atractiva y de noble familia.
Pero, a diferencia de sus predecesoras, Catalina era joven, ambiciosa y indiscreta. Su belleza deslumbró a Enrique, pero su corazón albergaba secretos que pronto saldrían a la luz. La corte bullía de rumores. Catalina, a pesar de su posición, mantenía relaciones clandestinas con varios hombres. Sus encuentros furtivos, sus amantes secretos, todo formaba parte de una red de intrigas que amenazaba con desestabilizar el reino. Tú podrías imaginar el escándalo que se avecinaba, la tensión palaciega, las miradas furtivas y las conversaciones susurradas. Los dedos acusadores comenzaron a señalar a Catalina. Las cartas, las pruebas, los testimonios, todas las piezas del rompecabezas se unían, revelando una verdad que nadie quería aceptar. Su inocencia se desvaneció, reemplazada por una ola de traición y deslealtad que llegaba hasta la mismísima cama real. El rey, furioso, se sintió profundamente humillado. El juicio fue breve, la sentencia inevitable. Catalina Howard, la reina descarriada, fue acusada de adulterio y traición. Su destino estaba sellado. La ejecución, rápida y despiadada, marcó el final de su breve reinado y un nuevo capítulo en la vida turbulenta de Enrique VIII, un capítulo marcado por la traición, la desilusión y la creciente paranoia del monarca. Tras el fiasco de Ana de Cleveris, apareció Catalina Parr, una viuda con una inteligencia y ambición que superaban con creces a sus predecesoras. No solo era atractiva, sino que poseía una mente aguda y una gran capacidad para la diplomacia. A diferencia de las otras reinas, Catalina no se limitó a ser un mero adorno en la corte, se convirtió en una figura política influyente, asesorando a Enrique en asuntos de Estado. Su influencia se extendía a ámbitos que ninguna otra reina había osado tocar. Se involucró activamente en la administración, leyendo y comentando documentos oficiales, y se convirtió en una figura clave en la corte. Catalina, una mujer culta y devota, incluso se atrevió a discutir sobre teología con el mismo rey, algo impensable para sus antecesoras. Más allá de sus habilidades políticas, Catalina demostró una gran inteligencia emocional. Comprendió la naturaleza volátil de Enrique y supo navegar las complejidades de la corte con una destreza admirable. Logró ganarse su confianza y, más importante aún, mantener su favor durante un tiempo considerable, algo que muy pocas mujeres habían logrado. Pero Catalina Parr era más que una simple esposa, era una pieza clave en la consolidación del poder de Enrique. Su influencia le permitió a Enrique avanzar en su proyecto más ambicioso, declararse cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Imagina la escena, el Parlamento, un mar de rostros expectantes, mientras Enrique, con su cuerpo ya deteriorado por la enfermedad, firmaba el acta de supremacía. Un golpe maestro que rompía siglos de tradición y lo colocaba por encima del Papa, controlando cada aspecto de la vida religiosa del país. Este acto no fue solo una declaración política, sino una transformación radical del poder en Inglaterra. De un plumazo, Enrique se apropió de las tierras y riquezas de la Iglesia Católica, enriqueciendo la corona y consolidando su control sobre la nación. Monasterios fueron disueltos, sacerdotes reemplazados por clérigos leales a la corona. La religión se convirtió en un instrumento político, moldeada a la voluntad del rey. La oposición, aunque presente, fue brutalmente sofocada. Cualquiera que se atreviera a cuestionar la autoridad religiosa del rey enfrentaba la cárcel, el exilio o, en muchos casos, la ejecución. El control absoluto de Enrique se extendía ahora a todos los aspectos de la vida inglesa, desde la política hasta la espiritualidad. Su voluntad era ley, y su palabra, la última palabra en todos los asuntos, tanto terrenales como divinos. Con Catalina a su lado, Enrique se lanzó a una tarea colosal, la disolución de los monasterios. Imagina la escena, cientos de años de tradición religiosa, de fe y de rituales, reducidos a escombros por orden del rey. Tú, observando desde la lejanía, podrías ver cómo los ricos tesoros de la iglesia, acumulados durante siglos, comenzaban a fluir hacia las arcas reales. Oro, plata, joyas, una riqueza inimaginable.
No se trataba solo de oro y piedras preciosas. Tierras fértiles, propiedades urbanas, obras de arte, todo pasaba a manos del rey. Piensa en el poder que eso le daba, el control absoluto sobre la economía del reino, el fin de una institución que, durante siglos, había desafiado su autoridad. El control de la iglesia, su riqueza, consolidaba su reinado de una forma que jamás había imaginado. Para ti, testigo de aquella época, la disolución de los monasterios habría sido un espectáculo impresionante, pero también profundamente inquietante. El poder de Enrique, ya considerable, se multiplicó exponencialmente. La riqueza de la iglesia, ahora en sus manos, le permitía financiar sus guerras, sus extravagancias, consolidando su posición como el monarca más poderoso de Inglaterra. Un poder conseguido a costa de la fe y la tradición. Pero la destrucción de los monasterios no fue un proceso silencioso. Thomas More, canciller del reino y hombre de profunda fe, se negó a aceptar la supremacía real sobre la iglesia. Para ti, imaginar la magnitud de su desafío, un hombre de su posición, oponiéndose al capricho del rey, un rey tan poderoso como Enrique VIII. More, con su intelecto brillante y su inquebrantable convicción, se convirtió en un símbolo de resistencia contra el poder absoluto. La negativa de More a jurar lealtad al acta de supremacía, que declaraba a Enrique la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, lo llevó directamente a la Torre de Londres. Piensa en la atmósfera opresiva de esas mazmorras medievales, el peso de la historia en sus muros, la incertidumbre del futuro. Allí, More permaneció firme en sus creencias, a pesar de las presiones y las amenazas. Su juicio fue una farsa. Acusado de traición, More se enfrentó a un tribunal parcial, donde su integridad moral brilló incluso frente a la amenaza de muerte. Su defensa, una lección de valentía y erudición, quedó grabada en la historia. Pero el destino estaba sellado, la ejecución era inevitable. La espada del verdugo, fría y despiadada, esperaba. El 6 de julio de 1535, Thomas More fue decapitado en Tower Hill. Su muerte, lejos de ser un final, se convirtió en un símbolo de resistencia a la tiranía. Su legado, el de un hombre que priorizó su conciencia sobre su vida, trascendió su tiempo. Para ti, ¿qué te dice su historia sobre la fuerza de la convicción? La ejecución de Thomas More marcó un punto de inflexión. Tú ya sabes que Enrique VIII, impulsado por su necesidad de un heredero varón y su creciente ambición de poder, no se detendría ante nada. Su siguiente objetivo era la Iglesia Católica, un obstáculo a su dominio absoluto. La disolución de los monasterios fue solo el primer paso en un plan mucho más audaz, la creación de una Iglesia de Inglaterra completamente bajo su control. Así, con el Acta de Supremacía de 1534, Enrique se proclamó cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. Imagina la conmoción, el Papa, el vicario de Cristo, desplazado por un rey. Para muchos, era una herejía. Para Enrique, era una necesidad política y personal que le permitiría controlar los recursos de la Iglesia y asegurar su propia legitimidad como gobernante. La resistencia fue feroz, pero la mano de hierro del rey aplastó cualquier oposición. La nueva Iglesia anglicana, aunque inicialmente conservaba muchas de las prácticas católicas, se encontraba bajo el control total del rey. Los clérigos debían jurar lealtad a Enrique, no al Papa. Los monasterios fueron destruidos, sus tierras y riquezas confiscadas. Para ti, esto significó un cambio radical en la vida religiosa de Inglaterra, impuesto por la fuerza y sellado con sangre. La disidencia se castigaba con la muerte, lo que acentuó el terror y la sumisión. Tras la ejecución de More, el terror se cernía sobre Inglaterra. Enrique, en su afán por controlar la fe y asegurar la sucesión masculina, impuso los 6 artículos, una serie de leyes que definían la doctrina católica en Inglaterra. Imagina la tensión, la misa en latín, la transubstanciación, el celibato sacerdotal. Todo era obligatorio. Cualquier disidencia se castigaba con la cárcel, la confiscación de bienes o incluso la muerte. Recuerda que la reforma estaba en pleno auge en Europa.
Muchos en Inglaterra simpatizaban con las ideas de Martín Lutero, pero ahora enfrentaban la ira del rey. La libertad de pensamiento se desvaneció, reemplazada por el miedo y la opresión. Los clérigos que se atrevían a cuestionar los 6 artículos fueron perseguidos implacablemente. Tú puedes imaginarte la angustia de aquellos que veían su fe amenazada. La aplicación de los 6 artículos fue brutal. Las prisiones se llenaron de hombres y mujeres que se negaban a renunciar a sus creencias. El rey, obsesionado con el control, no dudaba en utilizar la violencia para silenciar cualquier oposición. Su poder era absoluto, y su voluntad, ley. Para ti, debe ser escalofriante pensar en la opresión sistemática que se vivía en ese momento. Tras imponer los 6 artículos, Enrique VIII no se detuvo. Su ambición de poder se expandió como una mancha de tinta sobre el pergamino de Inglaterra. Ya no se trataba solo de controlar la Iglesia, quería controlar absolutamente todo. La disolución de los monasterios comenzó, no solo por motivos religiosos, sino también para enriquecer su ya abultada tesorería. Imagínate la opulencia que esto le trajo, y el miedo que sembró en quienes se oponían a él. El control de Enrique se extendió a cada rincón del reino. Nombró a sus leales en puestos clave, desde los jueces hasta los recaudadores de impuestos, asegurando así su obediencia incondicional. Cualquier disidencia, por pequeña que fuera, era aplastada con la fuerza bruta de la corona. La ley se convirtió en una herramienta más para acallar a quienes se atrevían a cuestionarlo. Piensa en el terror que debieron sentir. El Parlamento, otrora un cuerpo con cierta autonomía, se convirtió en un mero títere en sus manos. Las leyes se aprobaban sin discusión, reflejando siempre los deseos del rey. Enrique VIII había construido una maquinaria de poder tan eficiente que pocos se atrevían a desafiarla. Su palabra era ley, y su voluntad, la única que importaba. Era el amo absoluto de Inglaterra, sin rival alguno. Ya no era el joven rey atlético que conquistó Francia en su juventud. La obesidad, consecuencia de sus excesos y falta de ejercicio, comenzaba a carcomer su cuerpo. Su impresionante figura se deformaba, su movilidad se reducía, y el esplendor juvenil se desvanecía dejando paso a una imagen cada vez más grotesca. Las piernas, antaño ágiles en el campo de batalla, ahora apenas podían soportar el peso de su cuerpo. Heridas viejas, consecuencia de torneos y batallas, volvían a molestarlo con más intensidad. El dolor se convertía en un compañero constante, un recordatorio silencioso de su decadencia física. La gota, una enfermedad común entre la realeza de la época, comenzaba a atacar sus articulaciones. El dolor era insoportable, dificultando incluso los movimientos más sencillos. Sus dedos se hinchaban y la movilidad de sus extremidades se veía seriamente comprometida. Era una agonía silenciosa que contrastaba con el poder que aún ostentaba. Esa impresionante figura que alguna vez dominó los campos de batalla ahora se veía encorvada bajo el peso de la obesidad. La agilidad que lo caracterizaba se había desvanecido, reemplazada por una dificultad creciente para moverse. Sus piernas, antes fuertes y ágiles, ahora apenas soportaban su enorme cuerpo. La gota, esa enfermedad que tanto afectaría a los reyes de la época, comenzaba a manifestarse, causando inflamación y dolor insoportable en sus articulaciones. La comida, antaño un placer, se convirtió en una tortura. Cada bocado era un esfuerzo, cada festín un suplicio. Su apetito voraz, que una vez había sido símbolo de su vitalidad, ahora lo consumía desde dentro. La enfermedad lo obligaba a recurrir a una dieta especial, pero los caprichos de su gusto permanecían, aunque su cuerpo ya no lo soportaba. Las úlceras en sus piernas se infectaban con facilidad, causando un dolor incesante. La movilidad se volvía cada vez más limitada, confinándolo a su cama durante largos periodos. Su aspecto era el reflejo de su decadencia física y mental, un monarca otrora imponente, reducido ahora a una sombra de sí mismo, presa de enfermedades que lo consumían lentamente. Esa inmensa barriga, antaño símbolo de poder, ahora era un lastre, un recordatorio constante de su decadencia. Pero fue una pierna,
concretamente la derecha, la que comenzó a traicionarlo. Una pequeña herida, inicialmente insignificante, se transformó en una llaga supurante, profunda y resistente a cualquier tratamiento. El dolor era insoportable, un tormento constante que lo mantenía despierto noches enteras. Los mejores médicos de la corte, con sus sangrías y ungüentos, se mostraban incapaces de detener la infección. La pierna se hinchaba cada vez más, el olor nauseabundo impregnaba la habitación. El rey, acostumbrado al lujo y al poder, ahora se veía reducido a un estado de impotencia y sufrimiento, sometido a un dolor que lo consumía lentamente. El pus emanaba de la herida, un flujo constante que emanaba de su cuerpo debilitado. La gangrena avanzaba implacablemente, devorando su carne y su voluntad. Ya no se trataba solo de una llaga, sino de un síntoma, una manifestación visible de una enfermedad que lo estaba consumiendo desde dentro. Su cuerpo, antaño poderoso, ahora era un campo de batalla donde la enfermedad se enfrentaba a su resistencia, una lucha desigual que ya estaba perdida. Esa pequeña molestia inicial se convirtió rápidamente en un dolor insoportable. La pierna, hinchada y enrojecida, se negaba a soportar su peso. Ya no era el rey imponente que alguna vez dominó Europa, sino un hombre atrapado en un cuerpo que lo traicionaba a cada paso. El dolor se irradiaba, subiendo por su muslo, invadiendo su cadera, haciéndole retorcerse de agonía. La infección se extendía implacablemente. La fiebre lo consumía, dejándolo débil y delirante. Las noches se convertían en una pesadilla de sudores escaldantes y sueños confusos. Los mejores médicos de la corte se afanaban a su alrededor, pero sus esfuerzos parecían inútiles ante el avance implacable de la enfermedad. El dolor se hacía cada vez más intenso, un tormento constante que le robaba el aliento. Su cuerpo, otrora símbolo de fuerza y poder, se debilitaba día a día. La imagen del rey poderoso se desvanecía, reemplazada por la de un hombre roto, a merced de una agonía implacable que lo consumía lentamente. Sus últimas semanas fueron una sucesión de momentos de lucidez intercalados con episodios de delirio. La muerte se acercaba, inexorable y silenciosa, como un invitado indeseado que se había instalado en su palacio. Y tú, testigo de su terrible final, comprendes que incluso un rey tan poderoso como Enrique VIII no pudo escapar al inexorable paso del tiempo y al dolor. El dolor se hizo insoportable. Ya no era el rey imponente que alguna vez dominó Europa, sino un hombre destrozado por la enfermedad. Su pierna, ahora una masa infectada y purulenta, le impedía caminar. Los médicos, incapaces de detener la infección, solo podían observar su agonía. La corte, acostumbrada a su poder absoluto, ahora presenciaba su lenta y humillante decadencia. La imagen del rey, otrora símbolo de fuerza y autoridad, se desvanecía con cada suspiro. Su capacidad para gobernar se deterioraba a la misma velocidad que su cuerpo. Las reuniones del consejo se volvían cada vez más esporádicas, sus decisiones cada vez más erráticas. El peso de la corona, que alguna vez llevó con orgullo, ahora lo oprimía, un recordatorio constante de su debilidad. El poder real, antes inquebrantable, empezaba a resquebrajarse bajo el peso de su enfermedad. Los rumores de su incapacidad se extendían como la pólvora. Los nobles, siempre ávidos de poder, comenzaban a conspirar en la sombra, esperando el momento oportuno para aprovechar su debilidad. La estabilidad del reino, durante tanto tiempo asegurada por su férrea mano, se tambaleaba peligrosamente. Su enfermedad no era solo una cuestión física, sino una profunda herida en el tejido mismo del poder real. El dolor era ya un compañero constante. Imagino que la agonía te consumía, Enrique, mientras los médicos, con sus sangrías y remedios inútiles, te rodeaban. Tu cuerpo, antaño robusto, se había convertido en un campo de batalla. La infección en tu pierna se extendía, un monstruo silencioso que te roía por dentro. La muerte se acercaba, un visitante inevitable que ya se sentía en el aire pesado del palacio. Te preparaban para lo inevitable. Los sacramentos, las plegarias, los últimos ritos.
¿Sentiste algún remordimiento? ¿Te arrepentiste de las decisiones que habían marcado tu reinado con sangre y fuego? ¿O quizás solo el dolor físico, el implacable avance de la enfermedad, ocupaba cada rincón de tu mente? Mientras la vida se escapaba, ¿te aferraste a la esperanza de un heredero varón? ¿O la obsesión que te había consumido durante tantos años se desvaneció finalmente, dejando espacio al vacío existencial? Tu legado estaba sellado, un complicado tapiz de grandeza, crueldad y, finalmente, una muerte espantosa. La preparación no era para la vida, sino para el final. Llegó el 28 de enero de 1547. Tu respiración, Enrique, se hacía cada vez más entrecortada, un jadeo doloroso que resonaba en las estancias del palacio. La obesidad te había aprisionado, cada movimiento era una tortura. Te imagino, inmóvil, rodeado de la corte que antes temblaba ante tu poder, ahora solo testigos silenciosos de tu agonía. Tus últimas horas fueron un espectáculo macabro. La enfermedad te había desfigurado. Tu cuerpo, antaño símbolo de fuerza, ahora era una monstruosa caricatura de su pasado glorioso. La muerte te esperaba, un final cruel para un rey tan cruel. Se dice que la putrefacción comenzó incluso antes de que tu alma abandonara tu cuerpo. Una imagen espantosa, un final tan grotesco como tu reinado. La historia recuerda tu crueldad, tus 6 esposas, tus caprichos y la destrucción de un país que te debía su lealtad. Pero incluso en esa decadencia, en ese final tan degradante, la ironía de la historia se hace presente. Tu hija, Isabel, la reina que te sucedió, se convirtió en una de las monarcas más grandes de Inglaterra, eclipsando con creces tu legado de tiranía y violencia. Tu cuerpo, Enrique, ya no era el de aquel joven príncipe atlético. La inflamación, la enfermedad, te habían transformado en una grotesca caricatura de tu antiguo yo. La muerte te llegó como un alivio, quizás, pero el espectáculo que siguió fue perturbador. La obesidad te había dejado irreconocible, hinchado y deformado, una monstruosa imagen de la decadencia. Después de tu muerte, la tarea de embalsamar tu cuerpo fue titánica. Los embalsamadores lucharon contra la putrefacción acelerada por la obesidad y la enfermedad. Se necesitaron enormes cantidades de especias y sales para intentar contener el proceso de descomposición, pero era una batalla perdida desde el principio. Pero lo más escalofriante ocurrió semanas después. A pesar de los esfuerzos, tu cuerpo, ya en su ataúd, comenzó a descomponerse de forma tan violenta que el féretro se abrió. Un olor fétido e insoportable inundó la capilla ardiente. Tu cuerpo, ya no un rey, sino una masa putrefacta, se convirtió en un espantoso espectáculo. La imagen de un rey tan poderoso reducido a una masa de carne en descomposición, un grotesco recordatorio de su mortalidad y de la fragilidad del poder, se grabó para siempre en la memoria de quienes presenciaron la escena. Un final tan horrendo como su reinado había sido despiadado. Pero la muerte no fue un final silencioso. Tu cuerpo, ya un terreno fértil para la descomposición, comenzó su espantosa transformación. La inflamación, antes un signo de tu enfermedad, ahora se convertía en una monstruosa deformación. La carne, hinchada y purulenta, se abría en grietas profundas, exudando un hedor nauseabundo que impregnaba el ambiente palaciego. Era una imagen aterradora, la antítesis de la majestad real que alguna vez representaste. El proceso de putrefacción avanzaba implacablemente. La piel, una vez tersa y rosada, ahora era una máscara de tonos verdosos y amarillentos, salpicada de manchas oscuras y supurantes. Tus miembros, antes poderosos, se hinchaban desproporcionadamente, deformándose hasta perder su forma humana. El olor, cada vez más intenso, se volvía insoportable, un testimonio silencioso del horror de tu descomposición física. La imagen era tan impactante que incluso aquellos acostumbrados a la muerte violenta y la enfermedad, se veían obligados a apartar la mirada. Tu cuerpo, una vez símbolo de poder y autoridad, se convertía en un espantoso recordatorio de la fragilidad humana y el inexorable paso del tiempo.
La grandeza de tu reinado se desvanecía ante la cruda realidad de tu descomposición, un final tan grotesco como tu vida había sido poderosa. Pero tu legado, Enrique, trasciende la putrefacción de tu cuerpo. Tu reinado, marcado por la violencia y la ambición, transformó Inglaterra para siempre. Rompiste con Roma, estableciendo la Iglesia de Inglaterra y convirtiéndote en su cabeza suprema. Un acto audaz que redefinió la relación entre el poder religioso y el poder político, dejando una huella imborrable en la identidad nacional inglesa. La disolución de los monasterios, aunque controvertida, enriqueció la corona y consolidó tu poder. Nuevas tierras, riquezas y poder político. Tu decisión, aunque motivada por el afán de poder y la necesidad de fondos, impactó profundamente la estructura social y económica de Inglaterra, dejando una herencia compleja y a menudo debatida hasta el día de hoy. A pesar de tus 6 matrimonios y las ejecuciones de tus esposas, tu hija Isabel I se convirtió en la monarca más emblemática de Inglaterra. Su largo y exitoso reinado, un periodo de paz y prosperidad, contrastó con la turbulencia de tu gobierno. Irónicamente, tu hija, producto de tus obsesiones y decisiones políticas, se convirtió en el símbolo del legado más duradero de la dinastía Tudor. Tu ruptura con Roma, Enrique, no fue solo un acto de soberbia real, sino un terremoto político que sacudió los cimientos de Inglaterra. Imagina el desconcierto de la gente, acostumbrada a la autoridad del Papa, viendo a su rey asumir el control de la Iglesia. Los monasterios, antaño poderosos centros de poder y riqueza, fueron disueltos, sus tierras confiscadas y sus riquezas entregadas a la corona. Fue una redistribución de poder radical, que dejó a muchos sin sustento y a otros con nuevas oportunidades. El cambio religioso fue profundo. La Biblia, antes solo en latín, ahora se traducía al inglés, permitiendo que tú y yo pudiéramos leer la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Nuevas doctrinas surgieron y las viejas prácticas religiosas, tan arraigadas en la vida cotidiana, fueron abandonadas o modificadas. Fue un proceso complejo, con resistencias y enfrentamientos, pero que transformó la identidad religiosa de Inglaterra para siempre. Socialmente, Inglaterra cambió también. La disolución de los monasterios, además de sus consecuencias religiosas y políticas, tuvo un impacto social significativo. Miles de personas perdieron sus empleos y sus hogares, generando un cambio demográfico importante. La riqueza que antes pertenecía a la Iglesia pasó a manos de la corona y la nobleza, aumentando la desigualdad social. Pero también abrió nuevas oportunidades para quienes supieron aprovecharlas, aunque para muchos, el cambio significó pobreza y desorden. ¿Pero qué significó todo esto para la gente común? La ruptura con Roma no fue solo un asunto de reyes y papas. Imagina la confusión en los pueblos, la incertidumbre sobre la fe, el miedo a la inestabilidad. De repente, tu iglesia, tus sacramentos, todo estaba en entredicho. La reforma religiosa, impulsada por el capricho real, trajo consigo una nueva religión, pero también un cambio profundo en la vida cotidiana. Enrique VIII, con su poder absoluto, reestructuró la Iglesia de Inglaterra a su antojo, confiscando tierras y riquezas monásticas. Piensa en el impacto: monasterios y conventos, centros de vida comunitaria y aprendizaje, fueron disueltos, dejando a miles de personas sin hogar y sin sustento. Su ambición, tu rey, se convirtió en una fuerza devastadora que alteró el paisaje social y económico de Inglaterra para siempre. El legado de Enrique VIII es complejo. Si bien su reinado trajo consigo cambios políticos y religiosos radicales, también sembró la semilla de la inestabilidad que afectaría a Inglaterra durante décadas. Su obsesión por un heredero varón, su crueldad despiadada, su acumulación de poder sin precedentes, todo ello dejó una huella imborrable en la sociedad inglesa, una marca que, incluso hoy, sigue resonando. Pero la ruptura con Roma tuvo un rostro, muchos rostros, en realidad. Piensa en Ana Bolena, la mujer que desafió a la Iglesia por el amor de Enrique. Su belleza, su inteligencia, su ambición, todo quedó eclipsado por la voracidad del rey. ¿Qué fue de su encanto, de su orgullo,
cuando cayó en desgracia. Su ejecución, un espectáculo macabro para una mujer que solo ansiaba un hijo varón y un lugar seguro en la historia. Jane Seymour, la tercera esposa, logró lo que otras no pudieron, un heredero, Eduardo. Pero su triunfo fue efímero. La muerte la encontró tras el parto, convirtiéndola en una figura de sacrificio, una santa mártir en la narrativa oficial. Su imagen, la de una reina dulce y sumisa, contrasta con la crueldad que la rodeaba. Ana de Cleves, una reina que duró apenas 6 meses. Su retrato, una imagen de belleza fría e impasible, refleja la frialdad del matrimonio. Enrique, desencantado por su apariencia, la repudió sin contemplaciones, dejándola en el limbo de la historia, un ejemplo de la arbitrariedad real. Catalina Howard y Carolina Parr, las dos últimas esposas, tuvieron destinos similares, la acusación de adulterio y la ejecución o la viudez tras la muerte del rey. Sus historias, silenciadas durante siglos, son un testimonio de la fragilidad femenina en un mundo dominado por el capricho de un monarca obsesionado con el poder. La ruptura de Enrique con Roma no fue un asunto solo inglés. Imagina el revuelo en Europa. Los reyes y papas, acostumbrados a un orden milenario, se vieron desafiados. Francia, aliada de Escocia, enemiga de Inglaterra, vio con recelo la nueva iglesia inglesa, una amenaza a su propia influencia católica. El emperador Carlos V, el hombre más poderoso de Europa, nieto de los reyes católicos, se sintió personalmente ofendido. Para él, la herejía inglesa era un golpe directo al corazón del catolicismo. Piensa en el impacto en la política internacional. Enrique, ahora libre de la autoridad papal, pudo consolidar su poder de una manera sin precedentes. Pero este poder recién adquirido trajo consigo nuevas alianzas y nuevas enemistades. La reforma inglesa alteró el equilibrio de poder en Europa, creando un nuevo escenario político donde las lealtades se redefinían constantemente. El viejo orden, basado en la religión, se estaba desmoronando. Las consecuencias fueron inmediatas y de largo alcance. La disolución de los monasterios ingleses, por ejemplo, provocó una redistribución de la riqueza y el poder en Inglaterra, pero también generó inestabilidad. Los países católicos vieron la reforma como una amenaza existencial, y las tensiones religiosas se convirtieron en un factor clave en las relaciones internacionales. El viejo orden estaba roto, y un nuevo y tumultuoso capítulo en la historia de Europa había comenzado. Pero volvamos a Enrique. Su decisión de romper con Roma tuvo consecuencias devastadoras para sus esposas. Catalina de Aragón, la primera, fue repudiada, su matrimonio declarado inválido para que él pudiera casarse con Ana Bolena. Recuerda su elegante figura, su influencia en la corte. Una mujer que desafió las convenciones de su tiempo y pagó el precio. Ana, con su aire sofisticado y su inteligencia, se convirtió en reina, pero su reinado fue breve. Acusada de adulterio e incesto, fue ejecutada. Piensa en su destino, en la cruel ironía de su ascenso y caída. Un ejemplo del poder absoluto de Enrique y su implacable búsqueda de un heredero varón. Jane Seymour, la tercera, logró darle a Enrique el tan ansiado hijo, Eduardo, pero murió poco después del parto. Su muerte, quizá la más trágica, nos muestra la fragilidad de la vida en esa época, el alto precio de la maternidad en la corte inglesa. Las siguientes, Ana de Cleves, Carolina Howard y Carolina Parr, tuvieron destinos variados, algunas con divorcios y otras con ejecuciones. Cada una de ellas, a su manera, fue una pieza en el juego de poder de Enrique, un juego que les costó la vida o la felicidad. Tras la muerte de Enrique, su hija María ascendió al trono. Tú ya conoces la historia de las 6 esposas de su padre, sus caprichos y crueldades. Pero María, a diferencia de su padre, tenía una profunda fe católica. Para ella, el reinado de Enrique había sido una aberración, una mancha en la historia de Inglaterra, y su misión era limpiarla. Su primer objetivo fue restaurar el catolicismo en Inglaterra.
Imagínate, después de años de reformas protestantes, la Iglesia de Inglaterra se encontraba en un estado de confusión. María, con fervor religioso, se dispuso a revertir los cambios implementados por su padre, una tarea monumental que le costaría muchos sacrificios. Pero su intento de restaurar el catolicismo se encontró con una fuerte resistencia. Muchos ingleses se habían acostumbrado a la nueva religión y no estaban dispuestos a volver al catolicismo. La oposición fue implacable, y la respuesta de María, desafortunadamente, también. Su reinado se caracterizó por una brutal persecución de los protestantes. Conocida como Bloody Mary, su nombre se convirtió en sinónimo de violencia y opresión. Miles de personas fueron ejecutadas por su fe, creando un legado oscuro que eclipsó sus intentos de devolver a Inglaterra a la fe católica. A pesar de su fe inquebrantable, su reinado fue corto y marcado por la controversia. Pero la historia de los Tudor no termina con la muerte de Enrique. Su hija, Isabel I, heredó un reino dividido y en crisis, pero poseía una inteligencia y una determinación que eclipsarían incluso la ambición de su padre. A diferencia de María, Isabel no se casó. Se mantuvo soltera, la reina virgen, un título que, lejos de ser una debilidad, se convirtió en una poderosa herramienta política. Su reinado, largo y próspero, fue un periodo de gran florecimiento cultural y económico para Inglaterra. Isabel supo navegar hábilmente las complejidades de la política europea, evitando guerras costosas y manteniendo el equilibrio entre las potencias continentales. Su imagen, cuidadosamente construida como la de una monarca sabia y virtuosa, la convirtió en un símbolo de estabilidad y poder. La Reina Virgen se convirtió en un mito, un símbolo de independencia y fuerza femenina en un mundo dominado por hombres. Su reinado marcó el fin de la inestabilidad religiosa que había caracterizado el gobierno de Enrique VIII y sentó las bases para la Inglaterra moderna. Y aunque su padre dejó una huella imborrable en la historia, fue Isabel quien, a través de su largo y exitoso reinado, realmente definió el legado de la dinastía Tudor. Pero la muerte de Enrique VIII abrió paso a una nueva era. Tú recuerdas la inestabilidad del reino, la sucesión incierta. Pues bien, Isabel, la hija de Enrique y Ana Bolena, ascendió al trono. Era una joven inteligente, observadora, que había aprendido de los errores de su padre y de las luchas por el poder que había presenciado desde la infancia. Su llegada al poder prometía un cambio, una esperanza de paz tras años de convulsión. Isabel I era una mujer culta, apasionada por el aprendizaje y rodeada de consejeros brillantes. A diferencia de su padre, ella comprendió la importancia de la estabilidad política y religiosa. Su reinado fue marcado por una política exterior astuta y una gestión interna cuidadosa, que contrastaba con la tiranía y la inestabilidad de la época anterior. Ella sabía que debía unir a un reino fracturado por las reformas religiosas de Enrique VIII. Su reinado, largo y próspero, se convirtió en un periodo de florecimiento cultural y económico para Inglaterra. Isabel I supo equilibrar el poder, promoviendo el desarrollo del comercio y las artes, mientras mantenía el orden y la seguridad del reino. Su imagen, la de una reina poderosa y sabia, se proyectó con maestría, tanto dentro como fuera de Inglaterra, consolidando su posición en el escenario internacional. A diferencia de su padre, ella no necesitaría derramar sangre para asegurar su posición. Tras la tormenta de los reinados anteriores, llegó la calma. Tú recuerdas el caos, ¿verdad? Pues bien, con Isabel en el trono, Inglaterra respiró. Un largo periodo de paz se extendió por el reino, algo impensable tras las decapitaciones y las guerras de religión de su padre. El país, cansado de la inestabilidad, abrazó la estabilidad que la joven reina ofrecía. Su gobierno se caracterizó por una gran prosperidad. El comercio floreció, las artes se desarrollaron y la economía inglesa experimentó un auge sin precedentes. La famosa Armada Invencible, ¿te suena? Pues sí, fue bajo su reinado cuando Inglaterra demostró su poderío marítimo, consolidando su posición como potencia europea.
Isabel I gobernó con inteligencia y astucia, rodeándose de consejeros brillantes y manteniendo un delicado equilibrio político. Nunca se casó, convirtiéndose en la reina virgen, un símbolo de independencia y fortaleza que reforzó la imagen de Inglaterra en el escenario internacional. Su reinado marcó un antes y un después en la historia inglesa. Pero antes de esa calma, hubo dos tormentas, dos hermanas, dos reinas. María I, la hija de Catalina de Aragón, y tú recuerdas su reinado, ¿verdad? La persecución de los protestantes, el fuego de la Inquisición. Un reinado marcado por la intolerancia religiosa y la pérdida de territorios. Un contraste abrumador con lo que vendría después. Luego llegó Isabel. Tu reina. Hija de Ana Bolena, heredará de un legado complejo, pero con una visión clara. Mientras María quemó a protestantes en la hoguera, Isabel comprendió la importancia de la tolerancia religiosa para unir a su pueblo y fortalecer su reino. Una estrategia política brillante que le permitió consolidar el poder y el prestigio de Inglaterra. María, aferrada a la tradición y a la religión católica, vio cómo su reinado se desmoronaba bajo el peso de la intolerancia. Isabel, con su astucia política y su pragmatismo, construyó un imperio y un legado que aún hoy nos sorprende. Dos mujeres, dos destinos, dos formas de entender el poder. ¿Y tú, con cuál te identificas? Pero después de las llamas de la persecución religiosa de María, llegó la calma, una calma que trajo consigo una nueva era. Tú conoces la historia, ¿verdad? Isabel I, hija de Ana Bolena, heredó un reino dividido y en guerra consigo mismo. Un reino que ella, con su astucia y su firmeza, logró unir. Su reinado fue largo y próspero, un periodo de paz y prosperidad que se conoce como la época dorada de Inglaterra. Ella supo navegar las complejidades de la política europea, manteniendo a Inglaterra fuera de guerras costosas, mientras fomentaba el comercio y las artes. Su imagen, con sus elaborados vestidos y su presencia imponente, se convirtió en símbolo de una nación fuerte y unificada. Isabel I nunca se casó, convirtiéndose en la Reina Virgen, un título que reforzó su imagen de fuerza e independencia. Esta decisión, aunque controversial en su época, le permitió mantener el control absoluto del país y evitar los conflictos dinásticos que habían plagado el reinado de sus padres. Su legado trascendió su propia vida, convirtiéndose en un símbolo de la Inglaterra moderna y poderosa que la sucederá. Recuerda a Enrique VIII, ese rey obsesionado con un heredero varón. Su reinado, marcado por la violencia y la inestabilidad, parecía destinado a hundirse en el caos. Pero la historia, como siempre, es caprichosa. De sus numerosas esposas, solo una le dio un hijo que llegó a la adultez, Eduardo V, quien gobernó brevemente y de manera poco efectiva. Sin embargo, de su matrimonio con Ana Bolena, surgió Isabel, una reina que cambiaría el curso de Inglaterra para siempre. Isabel I heredó un reino fracturado, exhausto por años de guerras religiosas y luchas de poder. El legado de su padre era una mezcla de grandeza y crueldad, de progreso y destrucción. Pero ella, con una inteligencia política excepcional y una hábil gestión del poder, supo navegar entre las turbulentas aguas de la política inglesa. Su largo reinado, lleno de logros diplomáticos y éxitos económicos, se convirtió en un símbolo de estabilidad y prosperidad. Consiguió unificar al país después de las décadas de conflictos religiosos, estableciendo un equilibrio que permitió a Inglaterra florecer. La ironía es palpable, el rey que se pudrió vivo, cuyo reinado se caracterizó por la inestabilidad y la violencia, dejó como legado a una hija que se convirtió en sinónimo de paz y orden. Pero la historia, como siempre, nos reserva giros inesperados. Imagina a Enrique, ese gigante que alguna vez dominó Inglaterra, reducido a una sombra de sí mismo. Su cuerpo, otrora símbolo de fuerza y vitalidad, se deterioró hasta un estado repugnante. La obesidad, la gota, las úlceras, una agonía lenta y dolorosa que lo consumió por dentro y por fuera. Su final fue tan grotesco como su reinado había sido despiadado.
Se dice que su cuerpo se pudrió incluso antes de morir, un proceso lento y horroroso que reflejaba la putrefacción moral de su reinado. Esa imagen, la del rey que se pudrió vivo, es la que mejor captura la esencia de sus últimos años, una mezcla de decadencia física y poder absoluto, una paradoja aterradora. Sin embargo, irónicamente, su legado más perdurable no fue su tiranía ni su crueldad, sino la figura de su hija, Isabel I. Ella, la hija que sobrevivió a las purgas de su padre, se convirtió en una de las monarcas más brillantes de la historia inglesa, gobernando con sabiduría y justicia, un contraste sorprendente con el reinado de su padre. Así que, piensa en ello, la historia de Enrique VIII no solo es una lección sobre el abuso del poder, sino también un recordatorio de que incluso los reyes más poderosos son mortales, y que a veces, el legado más significativo surge de las sombras de la tragedia y la decadencia. Su final, grotesco y terrible, sirve como advertencia, pero también como un contrapunto a la grandeza de su hija y el florecimiento posterior de Inglaterra. Espero que hayas disfrutado de este video sobre Enrique VIII. Su historia es fascinante, ¿verdad? Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué opinas sobre su legado?